Bueno, y ahí es cuando empezamos también a hablar de cómo está cambiando las ciudades desde el punto de vista de las construcciones ya específicamente del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Lo conectó mucho con el principio de la llamada o del webcast y es que algo que tú mencionabas que es muy, muy importante, Juanma, y es el tema de quién construye las ciudades. Realmente quién hace una ciudad y obviamente pues la primera respuesta es pues, la alcaldía, el gobierno, pero yo creo que es, sí, en cierto punto ellos limitan y ponen como unas reglas de juego, pero a la final los que crean las ciudades son los desarrolladores, porque a la final cuando uno va por la calle, uno lo que ve son edificios, más que nada de vivienda, obviamente partes comerciales también, y el que Claro. construyó eso es el que termina en conjunto armando la ciudad. Entonces, algo que a nosotros precisamente y particularmente nos apasiona un montón es ese tema, porque aquí pues los que vivan en Bogotá, nosotros los tres estamos en Bogotá y los que vivan en Bogotá que nos estén viendo saben que Bogotá no es una ciudad particularmente linda por muchas razones y dentro de una de las razones es por el desorden tan grave que hay de la construcción y del desarrollo inmobiliario. Realmente es terrible porque uno puede llegar a ver en un sector de casas un edificio de 80 pisos, bueno, no 80, es una exageración, por ahí de 20 pisos, y que a la Sí, final no aporta absolutamente nada desde el punto de vista arquitectónico y mucho menos desde el punto de vista de sostenibilidad. Porque también uno tiene que tener en cuenta la planeación de las ciudades. Digamos, hay un sitio de casas, y usted sabe más de eso que yo porque ustedes son ingenieros civiles, pero si hay un lugar donde son casas, la infraestructura, por ejemplo, de tuberías, no aguanta una densidad poblacional de un edificio, por ejemplo, de 20 pisos. Y ahí es cuando empezamos a tener un montón de problemas. Entonces, eso como un abrebocas para este tema, si quieres da la anterior para que podamos ver eso rápido, es cómo las construcciones del futuro y pues las que vamos a empezar a ver ahora tienen que empezar a transformarse en cómo voy a aportar yo a la comunidad. Y un tema específico es las construcciones como generadoras y almacenadoras de energía. Entonces ahora sí pasa al siguiente ejemplo. Y este es un caso muy, muy chévere, que es el de Tesla. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de Tesla. Y yo estoy seguro que ujú. cuando a uno le hablan de Tesla, uno lo primero que piensa es en En el carros, carro. ¿no? Claro, En sí. el carro, Total. sí. Yo creo que es muy poca la gente que sabe que Tesla tiene la opción y vende directamente paneles solares. Ustedes sabían, por Sí, ejemplo, perdón, te dime, interrumpí. No, di. no, les iba a preguntar que si ustedes sabían de eso. Sí, o sea, yo sabía lo de paneles solares. De hecho, uno ve cosas interesantes cuando empieza a indagarse, porque es que Tesla sin duda ha creado mucho impacto y uno dice, por más que uno que no quiere, dice, bueno, ¿y qué carajos es Tesla? O sea, en algún momento ha pasado. Y uno Ujú. entra Sí, a la página y exacto. empieza a ver los paneles y, vea, pues, o sea, también es una O vaina, pero las entonces, baterías, todos o estos las detalles. baterías y demás, pero no es Sí, algo Exacto. por primeras, o sea, de primeras uno dice, es lo de los carros, lo he escuchado por El algo de los carro. carros. Ajá. Sí, sí. No, y es que si uno va un paso más allá, realmente tiene todo el sentido del mundo, porque Tesla pues sí empezó siendo como una empresa únicamente de carros, pero ahí pues Elon Musk paralelamente a cuando la empezó tenía, bueno, cuando se volvió el CEO, tenía una empresa de paneles solares y a la ok, final les decía que es un paso más allá porque uno se pone a pensar, el carro, la primera necesidad de un carro eléctrico, ¿cuál es? Pues obviamente es cargarlo, ¿no? Y es difícil, una de las cosas más difíciles es como yo estar pendiente de dónde hay un cargador. Y además, si en mi casa cuando yo llegue por la noche voy a tener como cargarlo. Y claro. a la final, Exacto. pues si la misión de Tesla es poder acelerar la transición a energías renovables, pues lo que hizo es precisamente dar un paso más hacia allá y acomodar las casas de las personas para que las mismas casas sean productoras de la misma energía que va a utilizar el carro. Entonces es un concepto poderosísimo, pero yo creo que esto es apenas la punta del iceberg, porque ustedes miran esta casa, la casa está, la típica casa normal estadounidense, y está el panel Sí, ahí empotrado, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es un tema clave porque a la final las construcciones hoy en día, bueno, y como se viene haciendo, son así, son como esa especie, bueno, construyamos como siempre se ha construido y miremos si le metemos paneles y algo se adorna, ¿no? Exacto. Sí. sí, Pero la típica frase de que el mono que se viste de seda, mono se queda, pues aplica 100% porque a la final sí se hace una construcción que tiene un impacto medioambiental terrible
en su construcción, en su fase constructiva, y no está realmente diseñada desde el punto de vista en cuando el arquitecto y el ingeniero se sientan y crean el diseño, no la piensan desde ese punto como algo sostenible, va a ser muy difícil realmente que pueda tener un impacto. Entonces, esto Eso. yo creo que es Total. el primer paso. Avanza a la siguiente. Y para explicar un poquito más, este es como ese híbrido, ¿no? Entonces, ahí lo mencionaba Duan, pues están las baterías y es, como decía el título, pues no solo generadoras, sino almacenadoras de energía, porque pues a la final, yo no sé si ustedes sabían este dato, probablemente lo voy a decir mal porque hace ratico lo escuché, pero la energía que llega del sol a la Tierra en un día, creo que alcanza para toda la energía del mundo que necesita el mundo en un año, una cosa así. Hay que Ok. buscar ese dato mejor, pero es una Ok, cosa así. sí. Entonces, la energía Ujú. solar es una cosa que se está sin duda alguna subutilizando a nivel global, cada vez más, un poquito más, pero yo creo que esto es una de las cosas importantes, es la posibilidad de empezar a cada vez más almacenarla y aprovecharla al máximo en los hogares y en las distintas construcciones. Pasa a la siguiente y ahí, eso es un ejemplo muy, muy, muy chévere de lo que tú decías, Juanma, del Internet de las cosas y cómo el Internet de las cosas van a empezar a permear la parte de la construcción y la parte de la vivienda, esto específicamente de vivienda, porque si tú te pones a ver ahí, Tesla da la posibilidad de que uno empiece a manejar la energía y pues la electricidad y los diferentes electrodomésticos y cosas que uno tiene en la casa a través de una aplicación con la misma energía solar que se está recolectando. Entonces yo puedo decir, préndame las luces, apágueme las luces, préndame la calefacción, préndame la chimenea, o cargue mi carro tal, o cargue mi otro Sí. carro, y ahí es cuando Inclusive, eso empieza a Buenísimo. tener un poder grande. claro, no, sí, inclusive algo que a mí me gusta mucho es el que los carros, precisamente lo que hablaba ahorita, Duan, que se conduzcan solos, pero ya no es necesario que tú estés en el carro, mejor dicho, o sea, puedo decirle al carro desde la aplicación, recójame, por favor, o sea, es tener Sí, un eso, Sí, chofer total, exacto. se puede y obviamente ese es el inicio de los taxis y de los Ubers automatizados. mejorado, sí, Entonces, total. sí, pasa a la siguiente porque otro tema muy importante y muy interesante, este tema de la cogeneración energética es clave porque yo creo que no es un tema nuevo, pero sí, sí, sin duda es algo que se está haciendo ya desde hace bastantes años y el concepto es muy sencillo, pues a la final es simplemente utilizar la generación de energía eléctrica que al mismo tiempo genere energía térmica. Creo que también se puede hacer al revés, pero entonces este concepto es muy, muy interesante porque aquí en Colombia específicamente con los programas que se están pensando hacer desde el Ministerio del Ambiente, están por ejemplo empezando a pensar comunidades donde, voy a botar un ejemplo sencillo, donde en un edificio, en una construcción comercial, como por ejemplo un restaurante, se utilice el Sí, mismo calor que se genera de las cocinas para transformarlo en energía eléctrica para otros edificios o otros lugares que queden alrededor. Entonces, esto es un tema muy interesante. Si quieres, pasa a la siguiente. Y una ¿y cosa dónde que, se está dónde se va a implementar, Santi, aquí en Colombia? bueno, la verdad no sé, o sea, lo que pasa es que yo estaba hablando con un amigo del Ministerio de Ambiente que trabajó en el Ministerio de Ambiente y me estaba contando muchas iniciativas muy, muy interesantes que están haciendo aquí en Colombia, que se están pensando, especialmente, por ejemplo, con este tema de la economía circular. No, claro, y Ok. amerita su episodio también. Sí, no, tal cual, esto va para otro episodio fijo. Eh, hay como dato curioso antes de pasar a la economía circular, ahí pues de, de la cogeneración energética. Una cosa que yo hablaba con él, porque yo desde cuando tenía por ahí 17 años, a mí siempre se me ocurrió la idea de poder hacer como un gimnasio, el gimnasio está lleno de energía cinética y poder transformar esa energía en energía eléctrica para el mismo gimnasio incluso, y pues si se puede almacenar y después se puede transformar y utilizar para otras construcciones, pues eso debe ser poderosísimo. Y yo como que Claro, siempre había pensado en eso, Claro, para que sepan, buenísimo. pues para los que nos están viendo, pues yo no soy ingeniero ni nada parecido, pero digamos que siempre tuve esa idea y me causaba mucha curiosidad el hecho de que se pudiera o no hacer. Y con este tema de la cogeneración energética me parece que es posible. Entonces puede ser sí, yo, ahí yo un... creo que todo se puede hacer. Sí. No, No, sin sí, duda, pero yo también creo. No, exacto. yo sin No, duda. y como lo dijimos, es que la tecnología ya está.
Exacto, Ya está exactamente la eso iba a tecnología, decir. antes no. Exactamente eso iba a decir. Ya cada día y cada mes que pasa, la tecnología tiene unos avances muy, muy grandes que sin duda van a empezar a permitir esas cosas a mayor escala. Entonces, pasando a este tema de la economía circular, esto es Sí, un concepto que ahorita aquí en Colombia, el gobierno nacional ahorita, el presente, le está metiendo mucho, mucho énfasis y esto obviamente va a dar un panorama global, pero lo digo es porque ya han sacado programas específicos y para tal vez si ustedes no lo han escuchado y las personas que nos estén viendo que no lo han escuchado, pues les explico rápido. Hoy en dale. día, pues la forma como nosotros producimos todo, prácticamente todo, está en una visión lineal. ¿Eso qué quiere decir? Empezamos en un ejemplo muy básico, está el árbol, entonces lo que hacemos es talar el árbol para sacar la madera, hacemos una silla, después la silla la usamos, se daña la silla y eso se bota y queda en un relleno sanitario, ¿no? Sí, Entonces Sí, así, lineal. No se pensó crear la silla para después poderla volver a usar, claro. poder sacar la materia prima y usarla para otra cosa. Y eso que una silla es fácil y yo creo que sí lo tienen que hacer porque pues es madera y a la final se puede reutilizar muy fácil, pero pensemos en el ejemplo de un celular. Esto sin duda alguna no está pensado para reutilizarse, sino que se bota y punto. Ahí quedó. Sí, sí, Pero lo que, digamos que la economía circular lo que dice es, ¿por qué no pensar desde el diseño en crear algo que después de su vida útil lo puedo separar, sacar la materia prima y reutilizar, no necesariamente para crear otro celular, pero para otras industrias? Y esto se ha empezado a implementar en el campo de la construcción y eso es algo que yo creo que es clave en el campo de la construcción porque ustedes como ingenieros y las personas que nos están viendo sabrán que de lo más complicado, de lo más problemático en una construcción es el tema de los residuos, de los escombros sí, y, total. y de la total, materia prima. ¿De dónde saco la exacto. materia prima? Después, ¿qué hago con lo que me queda? Es impresionante. Incluso uno ve, solo con ver remodelaciones aquí en el conjunto de mi casa, uno ve que sacan bultos y Es bultos de gigante, escombros. sí. Es impresionante. Y yo estoy seguro que eso Sí, se termina en un relleno sanitario porque, o sí, en un exacto, ¿no? basurero Y por ahí. chévere, chévere lo que dices, Santi, sobre que haya iniciativas por parte del gobierno, porque volvemos al tema, la tecnología ya está. De hecho, yo recuerdo que una vez estuve por una fábrica donde recogían lo que dices, las llantas, o sea, como dejadas de, o sea, cuando terminan su vida útil y las Ujú. recolectan, las muelen, les pasa por todo un proceso donde queda como un granito, haz de cuenta, como arena, como tierra. Y Sí. con eso hacen parques y el Mm, material del parque, o sea, del piso, queda como un poco acolchado, sobre todo para parques sí. de niños. Entonces, interesantísimo que se pueda aplicar todo eso con todos los materiales concretos y demás, porque eso es, o sea, es material que queda perdido. Total. Sí, Sí, que a la final son procesos que aumentan la plusvalía de un proyecto, ¿no? Porque a veces creemos que implementar tecnología o tecnología sostenible a la construcción a la final sale costoso, ¿no? Pero, o sí, es sea, un mito, en el tiempo se va a retribuir muchísimo más y va a valer el doble. Sí, totalmente. sin duda. Ese tema, lógicamente, como todos los que hemos hablado, van a ser un webcast en sí mismos porque este tiene unas cosas detrás muy, muy interesantes. Por Muy ejemplo, un interesantes. concepto que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que, pues bueno, eso después lo miraremos, pero básicamente, y para avanzar a la siguiente diapositiva, el concepto es, tú hablabas del tema de las llantas, y eso lo que pasa ahí es que en principio la llanta no se hizo pensada en que después se hiciera eso. Eso se Exacto, pensó. tocó forzar ese cambio. Exacto, exacto. Eso se le Exacto. ocurrió a alguien y dijo, oiga, ¿qué podemos hacer con esto que ya está hecho? Claro, El concepto de cradle to cradle o de la economía circular es desde el diseño, desde o el sea, inicio, el claro. ingeniero, diseñador industrial, se sienta y dice, yo cómo puedo diseñar esto para que una vez termine su vida útil, lo pueda reutilizar. Esa es la clave. Sí, Y creo que el mejor ejemplo, y lo voy a dejar solamente planteado para que la gente piense cosas, es, esto es basado en la naturaleza, en cómo funciona la naturaleza. O sea, los árboles en la naturaleza llevan existiendo más que nosotros.
y uno se pone a pensar en, digamos, cuando hay un árbol y tiene frutas y se cae la fruta y la fruta no se la come nadie y se empieza a descomponer, ¿qué pasa con la fruta? La fruta no es que quede ahí contaminando, no es que se demore ahí 80.000 años Sí, de componer, no sino queda que ahí Desde, perfecta. se descompone Sí, a toda, se claro. descompone en un periodo de meses o semanas, y eso mismo, esa misma descomposición después le sirve a la tierra para nutrirse y que ese árbol o otros árboles después crezcan. Y ese es el concepto, es así de sencillo. Yo produzco algo y después cuando se vuelve residuo, o sea, la fruta podrida, después le puede servir a alguien o a algo más para construir. Y eso es Total. poderosísimo. Entonces pasa al siguiente ejemplo, al siguiente caso, porque es un caso real y realmente me llena de orgullo, porque pues esto es aquí en Colombia, en Bogotá, es de la Universidad de Andes, un edificio que hicieron junto con el creador de ese modelo de pensamiento que les decía, Cradle to Cradle, ese edificio lo diseñó él, y es, vean, ahí está, 99.75% de reutilización de residuos. O sea, cuando se sentaron a diseñar este edificio, pensaron en cómo podemos construir esto para que todo lo que salga se pueda reutilizar. Eso es, o sea, bárbaro, porque, y bastante. lo que decía Duan es demasiado importante, y yo creo que aquí es cuando las personas que estén viendo tal vez tienen esa idea, porque es una idea que pues es un paradigma. Es ese sentido de que si yo construyo con cosas sostenibles me va a salir 1000 veces más caro, por lo tanto no es viable financieramente. Y eso hace unos años puede que fuera verdad, pero hoy ya sin duda alguna que no es cierto. Es totalmente viable. No solamente es viable, sino que puede llevar a recortar costos, porque piensen por un segundo cuánto pudieron haberse recortado los costos en este aspecto de materias primas, de Sí, concreto, por ejemplo. Porque hoy en día hay compañías como Argos que lo que hacen es coger esos escombros que salen, los reprocesan y crean concreto. Y ese concreto pues lo Exacto. pueden volver a utilizar. Y ese tipo de mentalidad es lo que yo creo que va a empezar a mover muchísimos proyectos y esperamos nosotros empiezan a mover muchísimos más proyectos porque es sin duda alguna la forma como tenemos que empezar a ver este tema de la construcción. Y eso es desde el punto de vista de la parte constructiva, pero por ejemplo, si miramos ya la vida útil del edificio, ahí están los datos también. Eso, digamos, la forma, obviamente la reutilización del material no es lo único que hicieron. Todo está pensado para que sea sostenible, desde la parte energética hasta la parte de ahorro de recursos naturales. Entonces, por ejemplo, se ahorran 194 megawatts por hora al año. Eso es muchísimo. Yo la verdad, pues como les digo, no soy ingeniero, entonces yo creo que ustedes lo saben más lo que significa eso que yo. Y lo otro sí es universal, es el tema del carbono y el dióxido del carbono, que son 72 sí, toneladas al año que se ahorran de dióxido de carbono. Y estos son dos datos sueltos que votamos porque también se ahorran en agua un 30% y en energía como un 30% lo que se ahorraría una construcción normal. sí. Entonces, esto es sin duda alguna una construcción vanguardista en Colombia que yo sin duda alguna creo que los desarrolladores tienen que tomar como modelo.